Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estarás viendo esto, pero bienvenidas y bienvenidos al seminario sobre primeros auxilios. Como veis, hemos tenido que modificar la manera de impartir el seminario porque, bueno, pues las circunstancias coronavíricas nos lo han puesto de esta manera. Pero esto no va a impedir que al menos podáis conocer las nociones básicas de primeros auxilios. Sé que nos faltará la parte práctica, especialmente la parte práctica de RCP, pero haremos lo posible porque al menos el contenido teórico sea más o menos interesante. Ya os lo complementaré también con algún vídeo para que al menos podáis ver in situ cómo se hace la RCP, cómo se hace el resto de técnicas, pero por ahora vamos a ir tirando y vamos a ir viendo sobre la marcha cómo podéis asimilar todos estos contenidos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo os iré mandando una de estas clases virtuales por semana, ¿vale? Cada semana tendréis un vídeo, solamente de seminario. Después de este vídeo de seminario, tendréis una actividad. Generalmente al final del vídeo, no necesariamente, pero vamos, generalmente al final del vídeo os diré una actividad que tendréis que realizar. Esa actividad, os tendréis un plazo para hacerlo, no será una actividad muy larga, no os preocupéis. Lo único que intento con esa actividad es que podamos completar lo que sería una hora de seminario a la semana, ¿vale? Las clases grabadas normalmente estarán en torno a los 15-20 minutos y después tendréis que hacer una actividad que os llevará a eso, al menos una media horilla, ¿vale? Pero no serán cosas muy complejas, ya veréis. Además de esto, como vamos a estar viéndonos todas las semanas, los lunes a las 5, durante esas clases virtuales que hagamos online, que sí que estemos conectados al 100%, ahí me podréis preguntar cualquier duda, no solamente sobre lo que es higiene, sino también sobre lo que es el seminario, ¿vale? Cualquier otra cuestión que queráis ampliar contenido, me la vais pudiendo contar por medio de esas clases de los lunes, ¿vale? Empezando con el seminario puro y duro, ¿cómo lo vamos a organizar? Vamos a hacer varias sesiones, cada una dedicadas a una cuestión concreta. La primera estará dedicada a lo que es la terminología básica de primeros auxilios y a la parte ética y legal de los primeros auxilios, eso será hoy. Después ya nos meteremos primero con la RCP, que yo creo que es un poco lo más importante y lo que más nos interesa. También veremos la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Veremos la atención a la patología orgánica de urgencia y veremos alguna cosita suelta extra. Como os digo, el temario de primeros auxilios es mucho más amplio, como sabréis, pero al tener el tiempo que tenemos, sí que os invito a que si queréis conocer alguna cuestión muy concreta de primeros auxilios, oye, pues a mí me interesa saber qué tengo que hacer en el caso X, pues contádmelo en las clases de los lunes y yo lo incluyo en el siguiente vídeo, sin ningún problema, ¿vale? Que ya que esto tiene que ser de esta manera, que al menos pueda ser lo más dinámico y lo más interactivo posible, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son una serie de técnicas que vamos a llevar a cabo ante una situación de urgencia o emergencia. Para esto tendremos que entender primero qué es una urgencia, qué es una emergencia y cuál es la diferencia entre ambas. Una urgencia es una situación donde se produce un riesgo físico que puede esperar más de 6 horas a ser atendido, pero que si esperáramos más de 24 horas podría empeorar la situación. Un ejemplo, una fractura, por ejemplo, yo me rompo el brazo. Si me rompo el brazo, a ver, es una situación en la que estoy fastidiado, me duele, ay, qué dolor el brazo, pero yo puedo esperar más de 6 horas a ser atendido. Yo estoy en medio de la montaña y yo puedo esperar más de 6 horas a llegar a un hospital y que me atiendan. Ahora bien, si espero más de un día con el brazo roto, los problemas se pueden agravar, pueden ir a peor. Por ejemplo, puede aparecer una inflamación que luego dificulte que el hueso vuelva a soldar bien, puede aparecer un callo de fractura que haga que el brazo se me quede ya deforme para siempre. Por lo tanto, sería considerado una urgencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación donde existe un riesgo vital y que no puede esperar más de 6 horas a ser atendida. Dentro de la emergencia tendríamos el infarto, el ictus, una apendicitis. Las apendicitis sabéis que muy rápidamente pueden acabar empeorando
y de empeorar acabaría en una peritonitis que nos llevaría por delante. Por lo tanto, también sería considerado una emergencia, ¿vale? Esa es la diferencia entre urgencia y emergencia. Dicho esto, ¿qué vamos a intentar conseguir con las actuaciones de primeros auxilios? Lo primero es garantizar la vida de la víctima y garantizar las funciones de todos sus miembros, es decir, hacer todo lo posible porque el cuerpo siga funcionando bien como funcionaba hasta ahora. En segundo lugar, garantizar, en caso de estar fuera del hospital, el traslado de esos heridos a un centro hospitalario y evitar, en la medida de lo posible, todas las complicaciones posteriores que se pudieran dar. Estas actuaciones de primeros auxilios, que por lo general puede hacer cualquier persona con indiferencia de su profesión, sí que es más importante que sean conocidas por parte de determinadas profesiones que están más en contacto con la sociedad y que necesitan conocer más a fondo estas técnicas, ya que pueden presentarse estas situaciones con más frecuencia. Esto es policía, guardia civil, bomberos, ejército y profesional sanitario, ¿vale? Todas estas personas, todos estos profesionales están integrados en un mismo centro coordinador, que es el 112. Hace bastantes años sí que había un teléfono concreto de asistencia para cada una de estos cuerpos, y no solamente a nivel de teléfono, sino que cada uno de estos cuerpos tenía su manera de proceder y tenía su coordinación propia. Ahora ya no, para que no haya esta descoordinación entre profesionales, una única coordinación y un único teléfono para poder acceder. Como decía antes, hoy vamos a tratar también la parte ética de los primeros auxilios, que es muchas veces algo que se nos escapa. Los primeros auxilios, más allá de tener unas implicaciones puramente sanitarias y también legales, como veremos luego, también tienen unas responsabilidades éticas. Y es que, más allá de que sea o no sea ilegal el no atender a una persona que necesita nuestra ayuda, más allá de la pura legalidad, también hay un problema ético. Y es que, especialmente en vuestra profesión, en la que habéis decidido entregar vuestro tiempo y vuestras horas a las personas que más lo necesitan y ayudar a las personas, es todavía más importante que entendamos y que entendáis que los primeros auxilios son una cuestión de humanidad. Es fundamental que estos primeros auxilios siempre se puedan dar en el momento en el que se necesiten. Y siempre hasta donde uno pueda llegar. Esto también es importante a nivel ético. No es únicamente el voy a atender a una persona que lo necesite, sino voy a atender hasta donde yo pueda llegar. No voy a sobrepasar mis capacidades. Para eso también está el 112. Los primeros auxilios no implican que nos convirtamos en héroes y heroínas, sino que hagamos hasta donde podamos hacer, llamemos al 112 y estemos con la víctima hasta que lleguen los profesionales que realmente estén trabajando ahí, ¿vale? En caso de que estemos realizando los primeros auxilios en un hospital, es como bastante más obvio. Es decir, dentro de un hospital es mucho más complicado no realizar esos primeros auxilios porque estás trabajando. Pero sí que es importante que conozcáis esa parte ética y que conozcáis que vuestra labor como profesionales sanitarios no acaba nunca. Las 24 horas sois profesionales sanitarios, y si en algún momento fuera de vuestro ámbito profesional os encontráis con una persona que necesite vuestro auxilio, por una cuestión puramente ética, es vuestra labor también prestar esa atención de primeros auxilios. Esto en cuanto a la parte ética, pero ojo, porque también hay una parte legal. Las leyes al final lo que determinan y lo que delimitan son las actuaciones que socialmente son aceptables frente a las actuaciones que socialmente son inaceptables. Y en este caso la ley también incluye un apartado referente a los primeros auxilios. Y es que socialmente ya no solamente se considera poco ético, sino que se considera inaceptable a nivel legal no prestar el auxilio cuando una persona lo requiere. Dentro de las responsabilidades legales vamos a estudiar varios delitos diferentes. 3 principalmente, hay bastantes más, pero vamos a dejarlo en 3. El principal de todos es el delito de omisión del deber de socorro. ¿Quién cometería ese delito de omisión de socorro? Lo cometería toda aquella persona que, estando obligada a actuar en primeros auxilios, no actuase.
Y ahí la duda que se nos plantea es ¿quién está obligado a actuar en primeros auxilios? Hablando de profesionales externos, de un periodista o un licenciado en Derecho o un cajero, tendrían que actuar siempre y cuando sean los primeros intervinientes de una situación de urgencia o emergencia. Esto es, las primeras personas que se toparan con el problema. Ojo, actuar no implica tener que hacer muchas cosas, porque previsiblemente una persona que trabaja en un banco va a saber menos que vosotras y vosotros. Pero sí que implicaría el poder comenzar la cadena de ayuda de primeros auxilios. Esto es, básicamente, quedarte con la víctima y llamar al 112. Con eso ya has cumplido. Ahora bien, si tú te encuentras a una persona, no sabes qué hacer o directamente no quieres hacer nada y te piras, omisión del deber de socorro. Lo mismo pasa cuando vamos conduciendo. Una persona que no sea profesional sanitaria, bla, 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 si va conduciendo y encuentra un accidente y es la primera persona que lo encuentra, también tiene la obligación de detenerse y ayudar en la medida de lo posible. Esto es lo que se refiere a profesionales que no tengan nada que ver con la asistencia a personas. Ahora bien, ¿qué pasa con vosotras y con vosotros? Los profesionales que sean Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Ejército, Bomberos o profesionales sanitarios tienen aún más deber de socorro. Esto es, a mí no me importa que cuando yo voy conduciendo y vea un accidente ya se haya parado un coche. Yo me tengo que parar igualmente. Tengo que pararme y esperar a que venga una ambulancia. Pero mientras venga la ambulancia, aunque ya se hayan detenido otros coches, yo tengo que pararme. Esa es mi obligación. Aunque yo no esté en horas de servicio o aunque no esté ni siquiera, como sabéis, trabajando en un hospital. De la misma manera pasa con un policía nacional, un policía local o un militar que no estén de servicio. Todos y todas tienen obligación de asistir hasta que lleguen los profesionales reales, los profesionales de la ambulancia. También las penas son mayores en caso de que yo omita el deber de socorro y que no sea un periodista, ¿vale? Otros delitos que tenemos. El delito de imprudencia. El delito de imprudencia lo comete una persona que no tiene ni idea de primeros auxilios, que quiere hacer mucho y que hace más de lo que sabe hacer, ocasionando un daño a la persona. El ejemplo que pongo siempre aquí es el mismo. Un motorista que tiene un accidente y que está tendido en medio de la calle. Sabemos que a un motorista no se le debe quitar el casco y que tenemos que esperar a que vengan las ambulancias y que se lo quiten profesionales responsables de ello con los instrumentos necesarios para hacerlo bien. Si una persona que no sabe absolutamente nada va a atender a ese motorista y le quita el casco porque cree que es la mejor opción de atención y como consecuencia de quitarle el casco le deja parapléjico, no lo ha hecho con intención, no había una intención de dejar parapléjico a la persona, obviamente, si no ya sería un delito mucho mayor, pero sí que tiene al final una responsabilidad por haber hecho más de lo que tenía que hacer, aún no sabiendo. Eso es un delito de imprudencia temeraria, dentro de los primeros auxilios. El último delito que vamos a ver es el delito de negligencia. El delito de negligencia es exactamente igual que el delito de imprudencia, pero con un matiz. En este caso, la persona que lo comete sí sabe o debería saber lo que tiene y no tiene que hacer. Esto es, si yo, como enfermero, en un caso de un accidente de un motorista, yo le quito el casco y yo le dejo parapléjico, el delito no sería de imprudencia. Porque en este caso, aunque yo no tuviera intención de dejarle parapléjico, sí que debería haber sabido que mi actuación tenía ese riesgo. Y por lo tanto, el delito es mayor. De ahí que no se considere un delito de imprudencia, sino que se considere un delito de negligencia. Este delito de negligencia también se puede dar en el ámbito hospitalario. Y es que, si como consecuencia de alguna de vuestras actividades durante el ámbito profesional se derivasen algunas lesiones en el paciente, vosotras y vosotros, si sois directamente responsables de ello, aun no queriendo hacer daño, si habéis hecho un daño al paciente, también podréis ser responsables de este delito de negligencia. Así que siempre os digo lo mismo al respecto. Mucho ojo con lo que hacéis y lo que no hacéis. Mucho ojo y siempre haced
lo que sepáis que está bien hecho. Nunca hagáis más de la cuenta. Y si tenéis siempre alguna duda, primero se consulta y después se actúa. Pero no se actúa sin pensar en qué puede pasar después. Dicho esto, terminamos el primer día de seminario. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me la comentáis en la clase del lunes, ¿vale? Lo que quiero que me hagáis en el ejercicio de hoy es muy sencillo, que me escribáis 2 situaciones en las que se cometa un delito de omisión del deber de socorro, 2 situaciones de un delito de imprudencia y 2 situaciones de un delito de negligencia. Eso me lo enviáis al mail, ¿vale? O bien se lo enviáis a Charo y Charo me lo envía. Que tengáis buena semana y estamos en contacto.